sentencia no es absoluta. Esta sentencia no va a ser para siempre. Pues bajo este modelo, esta designación extraordinaria de apoyos también conlleva un seguimiento. Esto es, nuestro expediente, si es un expediente nuevo, inicial, no va a concluir con la emisión de la resolución. Se le va a tener que dar un seguimiento continuo a el actuar de los apoyos y las salvaguardas. Por ello, se deberá establecer la forma en que se dará el seguimiento al actuar de las personas designadas como apoyo o a las personas designadas como salvaguardas. ¿Cómo? A través de revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de la persona de apoyo. Este se puede hacer de manera directa, de manera incidental, a petición de cualquier persona o de una persona de salvaguardia o inclusive de la misma persona con discapacidad. Pues hay que recordar que no estamos bajo una visión médica, que era la interdicción, en donde quien tenía que actuar era el tutor o la persona tutora. Aquí puede directamente la persona con discapacidad acudir con nosotros para que se revise, inclusive para que se modifique. Se verificará la situación que dio lugar a la designación de apoyos. Puede ser que la condición que generaba una discapacidad, una persona específica, haya desaparecido. ¿Qué sucede? Que las personas de apoyo ya no son necesarias y por tanto dejan de actuar y dejan de tener esta calidad de personas de apoyo, inclusive también de personas de salvaguarda. Puede ser que la condición de la situación que dio origen a la designación de apoyos haya variado y por tanto sea necesario realizar ajustes a las personas de apoyo, nombrar otras o quitar algunas de ellas, atendiendo a la actual condición de la persona. También se podrán aplicar medidas correctivas para el caso de incumplimiento, entre las que puede ser la remoción de la persona de apoyo. Esto es, si la persona de apoyo no ha cumplido con la encomienda de ser efectivamente una persona que lleve a cabo, facilitar el desarrollo de vida de la persona con discapacidad, puede ser sustituida. ¿Y en dónde se va a dar ese seguimiento? Se va a dar precisamente en el mismo expediente o en el mismo incidente en el cual se hizo la designación de apoyos. No es en uno nuevo. No tendrán que promover uno nuevo para revertir la designación de apoyos, para sustituir a las personas de apoyo o las salvaguardas. No. Estará vigente, este tipo de expedientes, procedimientos estarán vigentes siempre que exista esa condición de discapacidad. Por lo cual, nuestro expediente, si es un expediente iniciado o donde haya sido designado, ya sea un procedimiento de ejecución o en trámite, no aplican las condiciones de resguardo o de conclusión absoluta del procedimiento. Pues se pueden modificar las personas de apoyo, las personas de salvaguarda que hayan sido designadas. Por lo cual, esto nos cambia completamente la forma de trabajar que tradicionalmente tenemos.
¿Qué pasaba con las declaraciones de estados de interdicción? Concluían, ya no rendían cuentas, se pedían cuentas por parte del jurador, pero ya no, si queríamos cambiar o sustituir a la persona tutora, teníamos que iniciar otro procedimiento para llevar a cabo eso. Bajo este modelo no es necesario. Bajo este modelo, la revisión, modificación, sustitución o conclusión del actuar de las personas de apoyo se da en el mismo trámite en el cual fueron designados. Y ello precisamente con esta visión de discapacidad, pero sobre todo evitar que se inicien diversos procedimientos que puedan implicar un desgaste también para la persona con discapacidad, tanto físico como económico, que tengan que estar pagando juicios y juicios y juicios para poder cambiar a una persona de apoyo, cambiarle sus funciones, sustituirla en sus funciones, inclusive para concluir su intervención como persona de apoyo o salvaguarda. En este caso, el seguimiento se sugiere que sea anual para ir verificando estas condiciones de la persona con discapacidad y así ir ajustando los requerimientos de apoyo y salvaguardas. Y para esa revisión, para esa modificación, siempre será necesaria la participación de la persona con discapacidad. Ya que de no hacerlo así, también estaríamos violentando su derecho de participación. También estaríamos limitando o anulándolo como persona. Y ello, como lo hemos comentado, es contrario precisamente al espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y esta visión transversal de la discapacidad bajo el modelo social de apoyos y salvaguardas. De no considerarlo así, de hacer una modificación de manera directa y obligarlos a aceptar lo que nosotros digamos, pues estaríamos también siendo contrarios a la convención. Es por ello que la intervención debe ser permanente y constante y no limitarnos a un simple informe que nos dé las personas de apoyo o las personas salvaguardas. Esa modalidad tenemos que tenerla siempre presente. La persona con discapacidad y su participación es constante, no es limitante, no es excluyente. Tenemos que aprender a trabajar bajo esta modalidad y sobre todo en los juicios de naturaleza civil en los que no se llevaba a cabo este tipo de procedimientos y no se tenía esta visión integral de la discapacidad, pues tendremos que redoblar la visión y la sensibilidad para llevar a cabo los trámites de discapacidad, de designación extraordinaria de apoyos ante una persona con discapacidad que lo requiera. Porque muchas veces no lo requieren y pueden perfectamente actuar sin personas de apoyo. Tenemos también que ser muy abiertos en ese sentido. Entonces,
esto es un panorama distinto al que estamos totalmente acostumbrados. Ahora bien, ¿qué sucede con los procedimientos donde ya fueron declarados interdictos o interdictas algunas personas? Pues pueden ser modificables, completa y absolutamente. Inclusive se puede hacer en el mismo expediente en donde se generó esa sentencia. No, no tener que ir a otro procedimiento. Esto es para facilitar precisamente el acceso a la justicia a la persona con discapacidad. No obligarlo a irse a otro juicio. Sino puede ser en el mismo procedimiento donde se dictó la sentencia, donde se declaró el estado de interdicción. ¿Quién lo puede hacer? Persona con discapacidad, ya sea por sí o a través o en forma conjunta con alguna persona que sea de su confianza, que sea que sea para él un apoyo especial, para poder verificar todo esto que hemos visto a lo largo de esta plática. Que se dé ese derecho de participación, que se pueda verificar las condiciones en las cuales se desarrolla, cómo podemos potencializar la vida inclusiva y el desarrollo integral de la persona con discapacidad. Pero ¿qué pasa con la cosa juzgada que fue materia de interdicción? Pues bueno, se dictó en el momento en el que la visión de la discapacidad era bajo un modelo médico. Pero ello no significa que pueda ser modificable atendiendo precisamente a la nueva visión de la discapacidad. Debemos de ser muy proactivos en ese sentido y evitar un viacrucis a las personas con discapacidad que desean revertir esa designación de interdicción con los mecanismos necesarios para llevar a cabo esto. La designación de especialistas que nos puedan dar una visión más amplia de las condiciones más favorables para la persona con discapacidad a una vida inclusiva y digna. Tener un espectro mucho más amplio de las condiciones de vida necesarias para que esta persona sea inclusiva, sea incluida en todo lo que tiene que ver con ella. Vida personal, laboral, escolar, económica, que se busque un crecimiento de la persona con discapacidad. Por lo cual, estos procedimientos ya antiguos, pues claro que pueden revertirse bajo esta perspectiva y preferentemente para evitar un nuevo procedimiento, pues se puedan realizar en el mismo procedimiento, en el mismo expediente en el cual se prohíbe. Pero si lo promueven en un expediente nuevo, también resulta factible. No debemos decirle, eso se tramitará en tu otro expediente. ¿Y qué pasa si eso sucede en un procedimiento civil donde me exhibieron la sentencia de interdicción, declaración de interdicción de una persona? Pues bueno, tendremos que verificar bajo este modelo de apoyos y salvaguardas el derecho de participación de la persona con discapacidad. Pues la determinación de interdicción no es absoluta. Recordemos, es restrictiva y discriminatoria. Entonces, si tenemos ese procedimiento ya iniciado, que a lo mejor lo inició la persona tutora, como actor, como demandado, en alguna de las modalidades, pues bueno, ahí se deberá de realizar las acciones encaminadas a la inclusión, a la no discriminación
y a la participación de la persona con discapacidad. Y no limitarnos a seguir actuando con la persona tutora que fue designada en un procedimiento de declaración de estado de interdicción, pues ello iría en contravención con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero esa sentencia ya es una cosa juzgada y así está, y sí, se dictó en el momento en el que ello era factible. Y no por ello vamos a hacer a un lado el derecho de la persona con discapacidad a expresarse, a poder designarnos a una persona distinta como apoyo a la que fue designada como tutora en aquel procedimiento de interdicción. Pues de no ser así, seguiríamos bajo esta línea de nulificar, anular a la persona con discapacidad por el simple hecho de tener una discapacidad. Así, esa visión ya no es permitible en estos momentos. Es un gran reto para todas y todos ver a la discapacidad de manera integral y cuya finalidad es una vida digna e inclusiva, sin estigmas, sin estereotipos, sin discriminación. Entonces, este procedimiento especial de designación de apoyos extraordinarios es mucho más amplio en su aplicación que solamente tramitar un procedimiento como antes de interdicción. Pues habrá que hacer las revisiones periódicas, constantes, hacer modificaciones a procedimientos o designaciones realizadas con antelación, en las que siempre se va a privilegiar el derecho de participación, de inclusión, de no discriminación de la o las personas con discapacidad. En todo ello, la resolución que emitamos, ya sea en el incidente, en el procedimiento nuevo, deberá de contar con una versión de lectura fácil y se deberá redactar y comunicar a la persona con discapacidad en los términos que ella entienda. Por ejemplo, si hay una persona que utiliza un código especial o una aplicación especial, pues la sentencia en la versión de lectura fácil deberá de transmitirse y redactarse bajo este tipo de aplicaciones o plataformas o códigos que se hayan generado a favor de la persona con discapacidad y pueda tener conocimiento. No nada más basta con establecerles un lenguaje sencillo o pictográficamente, sino que de ser necesario se puedan buscar los mecanismos para que dicha persona pueda tener conocimiento y acceso a la resolución que emitamos. Lo más sencillo que podemos ver es que se emiten, por ejemplo, o que se haga la traducción a un sistema braille, o que se le haga del conocimiento a la persona a través de la lengua de señas mexicana. Pero tenemos que ir más allá. Si es una persona que tiene una aplicación digital, porque así en su escuela o en lugar en donde se capacita, ha aprendido ese lenguaje o esa medio de comunicación, pues deberemos de tener la certeza de que se le transmita de esa manera. También deberemos de precisarle en un lenguaje totalmente sencillo que en todo momento podrá acudir ante nosotros a solicitar estas modificaciones, designar o solicitar nuevos apoyos o salvaguardas. Ya ven que este procedimiento
está generando que tengamos una visión mucho más amplia sobre nuestro actuar cotidiano y no limitarnos solamente al ejercicio de una acción propiamente dicha o a un procedimiento de inicio y conclusión finito, pues este procedimiento podrá irse modificando cada vez que las condiciones se modifiquen o que las necesidades de la persona con discapacidad cambien y poder visualizar de manera muy amplia los requerimientos para una vida digna e inclusiva y requerir a nuestros especialistas que comparecen a las audiencias que su opinión sea externada en términos inclusivos, en términos no discriminatorios, en términos positivos, no negativos. No que no puede hacer, como siempre ha sucedido con los procedimientos de interrupción, sino qué se puede hacer para que la persona tenga una vida más digna e inclusiva o cómo se puede hacer mejor las cosas. Pero aquí nos estamos olvidando de la persona cuidadora, la persona cuidadora primaria, a quien también es necesario que nuestra protección le alcance. Pues ese cuidador o cuidadora primaria tiene alguna situación que le impida seguir ejerciendo esos cuidados, también se compromete el desarrollo del día a día de la persona con discapacidad. Para ello, muchas veces también las salvaguardas van encaminadas a brindar a la persona cuidadora primaria de los medios y herramientas necesarias para el desempeño de ese cuidado y que pueda continuar con los cuidados de una manera mucho más protegida. Pues esa persona cuidadora primaria o personas cuidadoras primarias también resienten en su persona, de manera física, de manera emocional, un desgaste que directamente, bueno, a veces directamente puede afectar a la persona con discapacidad y comprometer su desarrollo y vida digna. Entonces, ya vemos que este modelo tiene un espectro mucho más amplio. No es limitativo, al contrario, es tan amplio como las necesidades de la persona con discapacidad sean necesarias tomar en cuenta para esta vida digna e inclusiva. Y sobre todo buscar la mayor independencia de la persona con discapacidad. A obtener recursos propios, a poder desarrollar una actividad deportiva, cultural, artística, laboral, que le permita sentirse mucho más independiente, seguro de sí. Y que su persona de apoyo sea precisamente ello, un apoyo, y no quien tome decisiones de manera exclusiva, sin tomar en consideración a la persona con discapacidad, ya sea que de manera directa lo pueda externar o de alguna manera pueda ser conocido ese deseo o ese actuar que haría la persona con discapacidad de poder haberlo realizado de otra forma o en otros tiempos. Todos estamos sujetos a tener un accidente, ya sea
de tránsito, o médico, o de salud, que nos genere una discapacidad. Por eso es que hay que ser muy sensibles en este tema y verlo de una forma muy integral y con una visión muy marcada de derechos humanos. Apartarnos de ese modelo médico, de ese modelo de la interdicción, que era y sigue siendo totalmente restrictivo. Como vemos y como tenemos aquí, pues hay muchas cosas que se tienen que hacer. No es un procedimiento que haya una audiencia y concluimos, ¿no? De ser necesario, se deberá de considerar muchas acciones. Como le refería, a lo mejor entrevistarse con aquellas personas que fueron compañeras o compañeros de trabajo, amigos cercanos, que nos pudieran dar esa visión de lo que él o ella quería para tal situación en particular. La intervención de especialistas en materia de trabajo social, en materia de lenguaje, no solo psiquiatras. Entonces, sí tener esa visión amplia de la discapacidad en positivo, en cómo mejorar sus condiciones actuales de vida y su cotidianidad, no solo de salud, sino de integración a la sociedad, de preparación, tanto académica como de algún oficio, algún arte, y buscar su independencia en la medida que la discapacidad que presenta lo permita.